Capítulo 11. Charlotte, completamente loco. Las palabras golpearon a Charlotte como un trueno en un día despejado. ¿Rodaje? Una respuesta que nunca había imaginado apareció antes que ella. Charlotte se sintió completamente entrada. Justo entonces, Charlotte de repente recordó un detalle que había pasado por alto. Cuando Lofan le había dicho al anciano que se fuera rápidamente, no había preparado un mensaje escrito sobre la capa para él. Entonces todo esto fue un espectáculo para ella. Desde el principio, Lofan había querido usarla para culpar al caso de suicidio en serie. Desde el principio, Lofan había elegido revelar ciertas verdades a las autoridades a través de su propia muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué Lofan había elegido un método tan extremo? ¿Por qué tuvo que engañarla? Aunque Charlotte ya se había dado cuenta de que Lofan podría haberla estado usando desde el principio, su ira no surgió del engaño, sino por su desprecio por su propia vida. Si solo hubieran hablado las cosas correctamente. De repente, Charlotte se congeló. Al darse cuenta de que a pesar del flujo interminable de crímenes en el Fleuve Vesendre, los casos que se intensifican a los juicios públicos en la ópera Epiclese fueron varantemente raros. Fontaine, ¿no se suponía que era la tierra de la justicia? Por primera vez, Charlotte sintió el oscuro vientre al acecho debajo de la reluciente fachada de la ciudad. No era que nunca haya encontrado estos problemas antes. Más bien, nunca los había considerado realmente, viviendo como Lofan había descrito, como alguien bañado a la luz del sol. El dolor y la impotencia abrumadores surgieron a través de ella, casi aplastando a Charlotte por completo. ¿Qué ocurre? Señora joven, ¿te sientes bien? El viejo notó el comportamiento inusual de Charlotte y preguntó en silencio. ¿Es porque ese joven está enfermo? Al escuchar esto, Charlotte inicialmente trató de poner una cara valiente para tranquilizarlo. Sin embargo, las siguientes palabras del viejo golpearon su corazón como un martillo. Las lágrimas brotaron incontrolablemente en sus ojos. Ella los limpió apresuradamente antes de lograr decir, no, él está perfectamente bien. Es solo que tenía algunos negocios y tuvo que viajar lejos. Oh, ya veo, asintió el viejo, aceptando la explicación de Charlotte sin duda. Debe ser tu hermano menor, entonces. Es natural que una hermana se preocupe cuando su hermano viaja. Pero la sobreprotección de él tampoco es saludable. Aunque no tengo hijos, sé que uno debe enfrentar desafíos para crecer. Aquí, los niños de hasta los 7 u 8 ya actúan como pequeños adultos. Correcto. Gracias por tu consejo. La boca de Charlotte estaba llena de amargura mientras obligaba a una sonrisa fea para agradecer al viejo. El viejo no pensó mucho en eso, suponiendo que Charlotte estaba demasiado preocupada por su hermano menor. Realmente debes amar a tu hermano menor, ¿no? Eso es maravilloso. He estado solo desde que tenía unos 6 años. El viejo suspiró, una mirada melancólica en sus ojos. Sí, amo a mi hermano menor. Charlotte no sabía qué tipo de emoción estaba sintiendo al decir esto. La cara de Lofan flotaba en su mente. Es un niño excelente, aunque a veces le gusta actuar solo. Jaja, los niños deben ser un poco traviesos para mostrar su vitalidad. Charlotte asintió, pero de repente, una imagen pasó por su mente. Lofan yacía en el escenario, sangre que se acumula debajo de él como un pequeño lago rojo. Una opresión sofocante se apoderó de su pecho nuevamente. Para aliviar su dolor, Charlotte cambió rápidamente el tema. Viejo, ¿dónde puedo comprar un periódico por aquí? Para evitar que el viejo sienta la misma culpa abrumadora que hizo. Charlotte resolvió negociar con los proveedores de periódicos, instándolos a no vender el último problema. Jaja, niña, ¿cómo podría Fleuve Vesendre posiblemente tener vendedores de periódicos? El viejo se rió entre dientes. Debes entender que la mayoría de las personas que viven aquí no pueden leer. No importa si desperdiciarían dinero de alimentos en los periódicos, incluso si compraron uno. No podrían leerlo. Al escuchar esta explicación, Charlotte se congeló momentáneamente antes de preguntar apresuradamente, entonces, el contenido en ese periódico de hace unos días. No puedo entender lo que hay en los periódicos, por supuesto, respondió el anciano, rascándose su cabello con una expresión problemática. ¿Era ese contenido importante para la obra? Pero ese joven no mencionó nada al respecto antes de la actuación. Charlotte se quedó en silencio. En su mente, dos imágenes distintas de Lofan ahora coexistieron. Uno fue de su primera reunión, cuando la había mirado con tímida pero genuina sinceridad, su voz crujiente mientras se dirigía a ella como Charlotte.
La otra cara llevaba locura y absurdo como una máscara, pero cada paso se calculó con precisión helada. Para lograr sus objetivos, incluso jugaría con su propia vida. Sin saberlo, Charlotte había entrado en la trampa de Lofan. Solo ahora estaba ella finalmente emergiendo. Aunque su cuerpo había escapado, su corazón permaneció atrapado en la web. Si no hubiera encontrado a ese viejo de hace días, ¿podría haber descubierto esta verdad? Hermano Lofan, ¿qué versión tuya es la verdadera? En verdad, Lofan no tenía ningún plan para que Charlotte se encontrara con el viejo. Ni siquiera podía medir la impresión indeleble que había hecho en su corazón. En ese momento, Lofan estaba involucrado en un gato y juego de ratones con los guardias Maison Gardienge, tratando de asegurar su 13ª fortuna. Debido a incidentes recientes, la seguridad en los distritos superiores de Fontaine se había endurecido. Todos los viajeros que ascienden a las alturas ahora enfrentaban controles de equipaje obligatorios. La capa preparada de Lofan probablemente era inútil ahora. Con cheques de seguridad tan completos. Llevarlo probablemente lo invitaría a una taza de té con los guardias de seguridad. Pero eso no fue un problema. La capa solo había sido destinada a hacerlo más visible, para ayudar a las personas a conectar rápidamente estos incidentes de salto. Ahora eso ya no era necesario. Lofan escribió no llorar en su camisa interior. Luego pasó casualmente por la inspección de los guardias de seguridad. Miró con simpatía a los 2 guardias que lo dejaron pasar. Probablemente se acoplen su salario pronto. Entonces Lofan saltó del borde de la plataforma, abrazando el cielo como un pájaro que anhela la libertad. En medio de los jadeos de la multitud, este pájaro se estrelló. Con un silenciador. Las baldosas blancas prístinas estaban salpicadas de tomate rojo. Capítulo 12. Padre y familia. En la sucursal de Fontaine de la Casa del Hogar, Linney y Lynette se estaban preparando para su próxima actuación mágica. De repente, sintieron algo mal. Sus ojos se agudizaron cuando se centraron en una esquina de la habitación. En algún momento, una figura se había materializado allí, envuelto en la oscuridad que ocultaba la mayor parte de su cuerpo. Cuando Linney y Lynette vieron esta figura, sus expresiones tensas se relajaron visiblemente. Inclinaron la cabeza y se dirigieron a la figura con reverencia. Padre. Al escuchar estas palabras llenas de respeto y asombro, el bribón arlecchino abrió los ojos pero permaneció en silencio. La presión opresiva en la habitación obligó a Linney y Lynette a bajar la cabeza aún más. Las cuentas de sudor inadvertidas habían comenzado a gotear en la frente, deslizándose lentamente a lo largo de sus sienes. Mientras Arlecchino no hablara, Linney y Lynette mantuvieron la cabeza inclinada. Después de lo que se sintió como una eternidad, Arlecchino finalmente habló con voz fría. Linney, has fallado en tus deberes. Sí, padre. Linney no ofreció defensa, aceptando la reprensión de Arlecchino sin discusión. La mirada de Arlecchino se suavizó ligeramente mientras miraba a Linney. Se levantó de su asiento y se acercó lentamente a él y a Lynette. La luz cambiante de las preparaciones mágicas de Linney arrojó sombras misteriosas a través de la figura de Arlecchino, haciéndola parecer un espectro parpadeo. A medida que los pesados pasos se acercaban, la respiración de Linney y Lynette se aceleró. Arlecchino detuvo meros pasos de Linney, pero la presión que sintieron alcanzó su cenit. Padre está enojado. Ambos pensaron simultáneamente. Mi hijo, su hermano, Lofan Senayevich, se atrapó en una conspiración y perdió la vida. ¿Por qué todavía no ha descubierto el autor intelectual detrás de este esquema? Linney, como mi sucesor, su actuación actual me decepciona, dijo Arlecchino suavemente. Aunque sus palabras llevaban un frío helado que hacía que ambos niños se tensara. Lo siento, padre. Encontraré al verdadero asesino de nuestro hermano de inmediato. Linney ha estado completamente comprometido con la recolección de inteligencia recientemente, padre, agregó Lynette. Lynette sintió la precaria posición de Linney y no pudo evitar hablar en su defensa. Linney, temiendo que Arlecchino pueda desahogar su ira contra Lynette, llamó apresuradamente para detenerla. Sin embargo, Arlecchino no los reprendió. En cambio, su mirada se suavizó aún más. Linney, recuerda esto siempre, somos, a familia. La sangre de, la familia, debe pagarse con sangre. Te daré más tiempo. No me decepciones esta vez. Sí, padre. Tanto Linney como Lynette respondieron a Arlecchino, pero no recibieron ningún reconocimiento. Después de un largo silencio, finalmente levantaron la vista para encontrar que Arlecchino había desaparecido sin dejar rastro.
Fontaine. El número de víctimas continúa aumentando, las noticias que se extendieron a través de Fontaine como un viento de force de Gale. Antes de que Maison Gardienge pudiera investigar el último cadáver, apareció otra víctima. Esta vez, la suerte de Lofan se mantuvo, su nuevo cuerpo estaba convenientemente en Fontaine. Después de ocultar su dinero, repitió su método anterior, evadir el bloqueo de los guardias, ascender a un punto alto y saltar. Por supuesto, nadie excepto Lofan sabía la verdadera razón detrás de esto. El mismo día, en un periodo de tiempo increíblemente corto, ocurrieron dos incidentes de saltos separados, incluso cuando la Gardienra de Maison había intensificado sus esfuerzos de vigilancia. Esto los dejó sintiéndose completamente humillados, como si hubieran sido abofeteados en la cara con una marca ardiente. Las acciones del culpable fueron, sin duda, el mayor insulto y provocación a Maison Gardiennage. Si bien su ira estaba justificada, realmente se sentían completamente perdidos en cómo proceder con la investigación. Sin embargo, las investigaciones posteriores finalmente revelaron por qué estos dos individuos habían logrado pasar por las búsquedas de los guardias sin ser detectadas. Sus cuerpos no llevaban capas inscritas con frases misteriosas. Pero este descubrimiento solo empeoró las cosas, ¿no? Esto significaba que los ciudadanos comunes de Fontaine podrían haber sido impulsados al suicidio por la reciente serie de crímenes violentos, o peor, que algún individuo retorcido estaba emulando el verdadero primermente del caso del suicidio en serie, creando víctimas adicionales más allá del patrón original. Afortunadamente, finalmente encontraron nuevos mensajes crípticos sobre la ropa de las víctimas, lo que trajo algo de alivio a la Gardienra de Maison. Si múltiples casos se entrelacen, habría hecho que el caso de suicidio en serie original sea aún más complicado. Aunque sea la verdad, la situación permaneció lejos de ser resuelta. Ahora que sabían que el asesino había cambiado tácticas, el Maison Gardiennage intensificó sus esfuerzos de búsqueda. Este movimiento provocó un descontento generalizado entre los ciudadanos de Fontaine, inundando el buzón de quejas con quejas. Aunque abrumado por la inundación de quejas, el Maison Gardiennage sintió que valía la pena mientras no aparecieran nuevas víctimas. Tal como pensaban esto, otra víctima surgió. Esta vez, la oración correspondiente a la carta ensangrentada no se encontró en el cuerpo del fallecido, sino escrita en sangre en el lugar donde habían saltado. El Maison Gardiennage estaba en su ingenio. Las muertes recurrentes erosionaron la confianza pública en la fuerza. Incluso el Hidro Archonfurina los confrontó personalmente, observando a las multitudes cada vez más vitoreándola durante sus apariciones públicas, y exigió que resolvieran el caso de inmediato. La Maison Gardiennage se estiró delgada. Ellos también querían resolver el caso, ¿no era simplemente imposible? Sin otra opción, sellaron todo el acceso a áreas elevadas para evitar más víctimas. Cualquiera que necesite ascender estaría acompañado por dos guardias que observaron todos sus movimientos como halcones, listos para intervenir en cualquier comportamiento sospechoso. La presión alcanzó niveles críticos. Si bien muchos otros lugares permanecieron vulnerables, al menos esto impidió que las muertes cerca de la Mermonia de Palacio dominaran los titulares. Además, Maison Gardienge sospechaba que el asesino los estaba atacando específicamente, eligiendo cometer los suicidios cerca de Palais Mermonia en lugar de en otros lugares. Si el asesino hubiera elegido otra ubicación, podrían haber dejado nuevas pistas. Después de emitir esta directiva, Fontaine permaneció callada durante varios días sin nuevas víctimas. Esto permitió que Maison Gardienge respirara un suspiro de alivio y se centre en investigar los detalles de las muertes anteriores, con la esperanza de juntar las pistas complejas y aprender al verdadero culpable. Sin embargo, la paz no duró mucho tiempo cuando las nuevas víctimas pronto reaparecieron. Capítulo 13. Tu bono se ha ido. ¿Qué acabas de decir? La víctima usó un gancho de agarre para subir a la plataforma alta frente a Palais Mermonia, luego saltó a su muerte. ¿Hablas en serio? ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Crees que esta explicación convencerá a los ciudadanos de Fontaine? ¿O Lady Furina? ¿O Monsieur Neuvillette? Pero capitán. Suficiente. No más excusas. Tu bonificación mensual se ha ido. El guardia de seguridad que se había estado defendiendo desesperadamente se sintió como si fuera atropellado por un rayo. Se unió a sus colegas anteriores que también habían fallado en sus deberes. Todo ahora murmurando incoherentemente en la esquina. El capitán de seguridad anunció su decisión disciplinaria con una furia ardiente, completamente sin preparación para que una excusa tan absurda se usara para encubrir la incompetencia.
En primer lugar, al igual que las víctimas anteriores, esta era simplemente una fuga ordinaria. ¿Cómo podrían posiblemente tales habilidades técnicas especializadas? Además, ¿por qué la víctima gastaría toda su energía para subir a las alturas de Palais Mermonia, solo para suicidarse en el mismo lugar que el caso de suicidio en serie? ¿Pensó que el capitán de seguridad era un niño de 3 años? Suficiente. Usted inútil. Has estado investigando este caso durante tanto tiempo sin encontrar una sola pista. ¿Crees que eres digno del agente de Fontaine? Algunos de ustedes incluso recurren a excusas tan escandalosas para cubrir sus propios fracasos. Les advierto a todos, la hora del Nesto escucho cualquier excusa sobre las víctimas que escalan la plataforma para saltar. O cualquier otra explicación tan absurda, empacarás tus maletas y saldrás por la puerta de inmediato. HMPH. Esta vez investigaré personalmente. Me niego a creer que un criminal podría cometer tal crimen sin dejar un solo rastro. La antigua autoridad del capitán todavía tenía influencia. Entonces su reprimenda no provocó resentimiento entre los miembros de Maison Gardienge. En cambio, cuando escucharon que realizaría la investigación él mismo, el alivio visible se lavó la cara. Al ver esta reacción, el capitán llevaba una expresión de frustración por su incompetencia. Comenzó a preguntarse si había sido demasiado indulgente con estos guardias recientemente. ¿Vienes conmigo? Con esas palabras, el capitán seleccionó rápidamente a varios miembros que consideraba confiables. Liderando este grupo, inmediatamente se dirigió hacia Palais Mermonia. Capitán, mira eso. Cuando el equipo se acercó a la base de Palais Mermonia y se preparó para tomar el ascensor, un guardia de ojos agudos apuntó de repente hacia arriba en estado de shock, llamando la atención sobre una abertura masiva en la fachada inferior del palacio. Al escuchar las palabras del guardia, el capitán de Maison Gardienge levantó la vista de confusión, siguiendo la dirección de su dedo. Sus ojos se abrieron con completo desconcierto. Los otros guardias también se volvieron para mirar, y todos ellos estaban igualmente desconcertados. En su campo de visión, una mujer de 70 años con movimientos notablemente ágiles se aferró a la pared exterior debajo de la Mermonia Palais, utilizando continuamente una herramienta de gancho de agarre para ascender rápidamente. Así, observaron impotentes como la anciana subía rápidamente a la plataforma alta fuera del palacio. Entonces una sombra negra cayó desde arriba. Con un pop, un tomate explotó cerca, su jugo salpicando en todas partes en una exhibición dramática. ¿Otra víctima? Agregado al recuento. Después de presenciar toda la escena, ya sea el capitán o los guardias, todos parecían desconcertados, comenzando a dudar si todavía estaban soñando. Algún tiempo después, el capitán informó el último caso a su superior, luego fue masticado a fondo. ¿Qué dijiste? La víctima usó una herramienta de gancho de agarre para subir a la plataforma alta frente a la Mermonia de Palais, luego saltó para suicidarse. ¿Quieres escuchar lo que estás diciendo? ¿Tu bonificación? No, tu salario para este mes se ha ido. Abba. El capitán de Maison Gardienge cesó su contemplación. Sin darse cuenta de la catástrofe en desarrollo entre las fuerzas de seguridad, Lofan estaba intentando su tercera subida por la pared debajo de Palais Mermonia. En comparación con sus 2 intentos anteriores, Lofan ahora se movió con facilidad practicada. Usando los puntos de apoyo que había establecido anteriormente, su ascenso se volvió rápido como un vuelo de un pájaro. Una sonrisa de satisfacción se extendió por la cara de Lofan. Esta habilidad recién adquirida fue realmente notable. Para ser honesto, las acciones iniciales de las fuerzas de seguridad se habían complicado de Lofan. Encione la misión destructiva. Había probado numerosos métodos, pero ninguno podría violar sus defensas en capas. El problema principal era que las fuerzas de seguridad habían prohibido a los ciudadanos comunes de acceder al nivel de Palais Mermonia. Incluso los de estatus noble requirieron vigilancia constante por parte de los guardias durante sus visitas, dejando a Lofan sin opciones viables. Por lo tanto, Lofan había recurrido a la interfaz de intercambio de puntos del sistema para soluciones. El sistema ofreció varias habilidades para el intercambio de puntos, pero el cuerpo actual requirió solo una 10ª parte de los puntos necesarios para dominar completamente cualquier habilidad dada. Lofan buscó en las opciones y rápidamente encontró una habilidad que podría ayudarlo a escapar de su situación actual. Gastó 1000 puntos para adquirir la capacidad de escalar muros y correr a lo largo de los tejados. Teniendo en cuenta la practicidad de esta habilidad y su posible uso futuro, Lofan optó por la versión completa. De ahora en adelante,
no importa cuántas veces Lofan cambió de cuerpos, esta habilidad permanecería con él. Después de adquirir la habilidad, Lofan lo probó inmediatamente. Por supuesto, la habilidad que Lofan había adquirido era simplemente una habilidad ordinaria, no una superpotencia. Por lo tanto, al escalar paredes casi verticales, Lofan todavía necesitaba algunas herramientas adecuadas. Durante su primer intento, porque aún no era completamente competente, Lofan subió un poco más lento, que accidentalmente llamó la atención de los demás. Para el segundo intento, Lofan se había vuelto mucho más hábil. En cuanto a la tercera vez, Lofan sintió que no era diferente de caminar por el suelo, realmente como pisar la tierra plana. Debe decirse, este gasto de puntos realmente valió la pena. Pronto, Lofan volvió a la plataforma alta frente a Palais Mermonia. Encontró un arbusto para esconder sus herramientas, luego regresó a su posición original. Mordiéndose el dedo, escribió en el suelo, «Te amo, somos tan parecidos». Satisfecho, se puso de pie. Lofan se paró en este punto de vista familiar, con vistas a la totalidad de Fontaine. Admiraba su prosperidad y belleza, de repente se movió por el momento, y dejó escapar un fuerte grito. «Buenos días, Fontaine. ¿Quién está ahí?» La conmoción de la ubicación de Lofan llamó naturalmente la atención de los guardias Maison Gardienge. Cuando llegaron a la escena, vieron a Lofan parado al borde de la plataforma alta. Una mirada de terror que se elevaba en sus ojos mientras imaginaban sus bonos creciendo alas y volando. «No». Mientras los guardias gritaron desesperado, Lofan le sonrió y le saludó, luego sin dudarlo, cayó hacia atrás. Capítulo 14. Navia. En la Espina di Rósula fortaleza dentro de Fleuve Cendre de Fontaine, una niña con cabello dorado sorprendentemente largo empujó la puerta y salió. Sus ojos ligeramente enrojecidos y sus frágiles apariencia estaban acentuadas por el lujoso vestido que llevaba. Las dos personas que esperan afuera, sus caras llenas de preocupación. Vi la tristeza en la cara de la niña y se apresuró a consolarla. «Señorita Navia, los muertos no pueden regresar. Por favor, intente unirse. Si Monsieur Callas todavía estuviera con nosotros, no querría que la señorita Navia permanezca atrapada en dolor debido a su muerte». Ambos hombres llevaban uniformes negros y sombreros de jugadores de bolos negros. Uno era bastante anciano con el cabello gris, pero aún se llevaba con vigor. El otro parecía un poco más joven. «Pero me niego a creer que mi padre mataría a su amigo. Juro que encontraré al verdadero culpable que lo enmarcó». La tristeza en los ojos de Navia estaba abrumada por el intenso odio, su expresión endureciéndose en la determinación. «Tienes razón. No debería pensar en la muerte de mi padre. Incluso si es solo para encontrar al verdadero asesino antes, debo unirme». A medida que Navia exudaba gradualmente el mismo aura que el ex jefe de la Espina di Rósula, los dos hombres sintieron como si estuvieran parados ante el propio Monsieur Callas. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «Así es. Señorita Navia. Reúnase. Todavía nos tienes, y todos los miembros de la Espina di Rósula. Te apoyaremos tal como lo hicimos Monsieur Callas». Al escuchar sus palabras, Navia asintió con una emoción abrumadora. «Gracias, Melus, Silver». Después de expresar su gratitud, el corazón de Navia gradualmente encontró la paz. En verdad, la cuestión de su padre Calles había ocurrido hace algún tiempo, pero no había podido salir de su dolor y enfrentar la realidad. Ahora, sin embargo, Navia había llegado a una resolución. Independientemente de si su padre había sido acusado falsamente o verdaderamente el asesino de sus amigos, ella descubriría la verdad. En cuanto a los miembros de la Espina di Rósula, ella haría todo lo que esté en su poder para cuidar a todos los que los apoyaron. Las personas que viven en el Fleuve Cendre ya soportaron tremendas dificultades. Sin permanecer juntos por calidez, su futuro tenía poca esperanza de luz. Melus, ¿has sido algo preocupado por las operaciones de la Espina di Rósula recientemente? A la pregunta de Navia, Melus respondió inmediatamente. «Señorita Navia, las operaciones de la organización permanecen estables en general. Sin embargo, parece que una cierta facción se ha interesado en el Fleuve Cendre por razones desconocidas. A medida que se difunden los rumores, las emociones de las personas se han vuelto cada vez más inestables». Antes de que Navia pudiera preguntar más, Melus procedió a explicar los recientes eventos en Fontaine. Cuando Navia terminó de escuchar, una oleada de ira estalló en su pecho. «Excelente. Entonces ustedes, víboros, se deslizaron después de la muerte de mi padre, ¿verdad?
¿Crees que la espina di Rósula solo come hierba? Esos bastardos escondidos en las sombras serán arrastrados a la luz por mí, Navia. Aunque el fallecido no estaba en realidad bajo la protección de la espina di Rósula, ni siquiera Melus había investigado completamente sus antecedentes, como la actual amante de la organización, Navia se negó a permanecer pasiva. Ya sea que hubieran sido protegidos o no, cualquiera que se atreviera a tocar el Fleuvesendre estaba declarando la guerra en su espina di Rósula. El Maison Gardienge, todavía tan incompetente como siempre. No puede encontrar evidencia para limpiar el nombre de mi padre, y... Una expresión agridulce cruzó la cara de Navia. Su mente racional le dijo que no culpara a los demás, pero no pudo evitarlo. No importa. Nos encargaremos de esto nosotros mismos. Vamos. Nos dirigiremos a Maison Gardienge de inmediato para obtener detalles de Thierry. Sí, señorita Navia. Al ver la vitalidad renovada en el cuerpo de Navia y la vivacidad restaurada en su rostro, Melus y Silver dejaban escapar un suspiro colectivo de alivio. Poco después, aparecieron sonrisas débiles en sus rostros. El trío dejó rápidamente el Fleuvesendre y llegó debajo de la Mermonia Palais. Luego miraron con curiosidad la cerca interminable que rodea la base del palacio, señalando que los guardias de seguridad parecían estacionados a intervalos regulares a lo largo de su longitud. A juzgar por la extensión de la cerca desde otra dirección, parecía rodear toda el área debajo del palacio. Melus, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Navia. Al escuchar la pregunta de Navia, Melus abrió la boca pero se encontró incapaz de hablar. Estaba tan confundido sobre la situación como ella. Luego, Navia giró su mirada hacia la plata. A pesar de que llevaba gafas de sol, todavía sentía su rostro ardiendo. Rápidamente corrió hacia ella. Señorita Navia, espere aquí. Iré allí y pediré información. Al ver la rápida respuesta de Silver, Melus se relajó ligeramente. Luego se aclaró la garganta con un par de tos y comenzó a explicar. Señorita Navia, sabes bien que durante este periodo, Silver y yo hemos estado constantemente a tu lado. Con la responsabilidad adicional de supervisar las operaciones de la espina di Rósula, no he sido plenamente consciente de los movimientos recientes de Fontaine. Sin embargo, según mis observaciones, este asunto probablemente involucra a la señorita Furina. Podría ser un nuevo método para debutar. Escuchar el análisis de Melus. Navia asintió de acuerdo. De hecho, esta situación parecía algo que Furina orquestaría, especialmente teniendo en cuenta la participación de Maison Gardiennage. Esto lo hizo aún más plausible, ya que los individuos comunes no podían ordenar a las fuerzas de la guardia. La espina di Rósula había pagado previamente un precio sustancial para colocar a un informante dentro de la Gardiennage de Maison. Como se esperaba de ti, Melus. Has deducido la causa exacta tan rápidamente. Estoy seguro de que debes haber ayudado mucho a padre en el pasado. Señorita, me halagas demasiado. Simplemente realicé mi deber como debería. En el elogio de Navia, la cara de Melus se iluminó con una sonrisa. Se sintió rejuvenecido, como si pudiera servir bajo Navia por otros 20 años. En ese momento, una conmoción sonaba en la distancia. Melus habló. Señorita, mira, Silver está de vuelta. Las capacidades de Silver también son impresionantes. Pensar que ya ha terminado su investigación tan rápido. Realmente eres los brazos izquierdo y derecho del padre. Navia, que inicialmente se había sentido nerviosa y preocupada por hacerse cargo de la vasta espina di Rósula, encontró su ansiedad gradualmente. Con la ayuda de Melus y Silver, confiaba en que podía administrar bien la organización. Sin embargo, lo que golpeó a Navia como Ad fue porque Silver había traído a tantos oficiales de Maison Gardienne. Sus números parecían bastante sustanciales. Lo que la golpeó como incluso Ade fue la razón por la cual la plata parecía ser atrapada entre dos hombres. Los oficiales parecían sostenerlo en un agarre incómodamente apretado. De repente, Plata, su cuello se sonrojó. Gritado por la habitación. Señorita, corre. En el momento en que el grito de Silver se desvaneció, los ojos de los oficiales dieron una intención asesina. Se adelantaron al unísono, rodeando rápidamente a la desconcertada Navia y Melus. Chica, todavía eres tan joven. ¿Por qué pensarías en esas cosas? Viejo, si no puedes pagar la comida. Nuestra Maison Gardiennage te cuidará. Si no tienes familia, seré tu hijo. No debes pensar en esas cosas. Navia y Melus. Capítulo 15.
empuñando una gran cuchilla en la entrada de la estación de policía. Después de mucha explicación, los miembros de Maison Gardienge finalmente creían que Navia y los demás todavía tenían apegos al mundo y no se suicidaban. Solo entonces pudieron escapar. Entonces Thierry asumió la tarea de consolar a Navia y a los demás. Guiándolos afuera. Con una expresión indefensa, preguntó: «Ah, ¿por qué apareciste allí en un momento tan crítico?» Debido a que el número de víctimas en el caso de suicidio en serie sigue aumentando, y la presión de arriba es abrumadora. Cada miembro de Maison Gardienge está nervioso. Pero solo les estaba preguntando qué estaban haciendo. Silver susurró. La víctima anterior utilizó un método similar para engañar a los guardias, así que, explicó Thierry. Silver se quedó en silencio, su rostro ardía de vergüenza cuando recordó el incidente anterior. Eso no significa que necesite sellar toda el área alrededor de Palais Mermonia, ¿verdad?, preguntó Navia, su expresión reflejando la incredulidad de los demás. Nadie se completaría de repentinamente rodeado de guardias de seguridad mientras caminaba por la calle, acusado de ser suicida, y luego invitado a tomar el té en la sede de seguridad. ¿No podría simplemente estacionar algunos guardias en la entrada? Si hubieras visto un 60 o 70 años, anciana escalando las paredes de Palais Mermonia como una cabra de montaña, pensarías de manera diferente. ¿Navia? ¿Melus y Plata? ¿Estás tirando de mi pierna, Thierry? Thierry suspiró. Si tan solo fuera una broma. Pero nuestro capitán lo presenció con varios guardias de seguridad. Tal vez proyectaron una silueta en la pared. Desde la distancia. Puede parecer que alguien sube, sugirió Navia, luchando por encontrar una explicación racional para este absurdo. O tal vez esa persona era en realidad un propietario de una visión. ¿Podría haber habido cuerdas invisibles utilizadas para levantarla? Melus expresó su propia especulación. Tus teorías tienen mérito. Pero esa anciana fue víctima del caso de suicidio en serie. En esencia, bajo los atentos de Maison Gardienge, se subió a la plataforma alta antes de Palais Mermonia. Luego, en el momento siguiente, saltó sin dudarlo. Thierry sacudió la cabeza con una expresión sombría. El Maison Gardienge ya ha investigado. Encontramos los ganchos de agarre que usó para escalar el muro en el césped cerca de donde saltó. Además, descubrimos marcas de escalada que quedaron en la pared misma. Debido a este incidente, los presentes en ese momento sufrieron un trauma psicológico. Oh, y la persona que acabas de conocer es el nuevo capitán de Maison Gardienge. El ex capitán está allí. Cuando terminó de hablar, Thierry señaló hacia un grupo de personas agachándose en una esquina, murmurando «Aba Aba» repetidamente. Viendo al actual capitán de la Gardienaje de Maison. Navia y sus dos compañeros fueron momentáneamente perdidos por palabras. Después de una larga pausa, Navia habló con cierta dificultad. Todavía no puedo creer que una víctima con habilidades tan extraordinarias se suiciden. Siento que debe haber algún método oculto que aún no hayan descubierto. El culpable ha estado utilizando ese mismo método para mantener a la Gardiense de Maison girando en círculos. Además, el periódico nos ha estado presionando constantemente para publicar las últimas actualizaciones de casos. Incluso han interceptado a nuestros oficiales varias veces para entrevistas exclusivas. Realmente no podemos permitirnos revelar nuestras conclusiones actuales. Y tampoco podemos engañar al público con información falsa. La presión es abrumadora. Por eso dije, señorita Navia, has llegado en un momento inoportuno. Thierry suspiró antes de continuar. Señorita Navia, si no tiene otro negocio, por favor, deje rápidamente. La responsabilidad de tratar con esos periodistas hambrientos me ha caído. Y estoy a punto de perder la cabeza. Después de escuchar la cuenta de Thierry, Navia obtuvo una comprensión general de la situación actual de Maison Gardienge. Ella no había anticipado que este caso sería tan desafiante, y una chispa de interés se encendió dentro de ella. Thierry, ¿podría proporcionarme los hallazgos actuales de la investigación de Maison Gardiennage? Señorita Navia, ¿qué pretendes hacer? No puedes querer involucrarse en este caso, ¿verdad? La cara de Thierry traicionó su creciente ansiedad mientras hablaba. Tal vez darse cuenta de que su tono se había agitado demasiado. Thierry primero miró para asegurarse de que estuvieran solos antes de regresar a Navia. Este caso es demasiado extraño, al igual que el caso de desaparición de la joven. El Maison Gardiennage apenas tiene pistas. Señorita Navia, reconsidere cuidadosamente.
El asesino permanece en las sombras. Si se uniera a la investigación, él podría atacarlo. La mención de Thierry sobre el caso de desaparición en serie resultó mal aconsejado, ya que inmediatamente trajo a la mente al padre fallecido de Navia. Sin dudarlo, respondió, no hay necesidad de disuadirme. Este asunto ahora involucra a la Spina di Rosula. Incluso si es solo para esos ciudadanos caídos, no puedo esperar y no hacer nada. En cuanto a mi seguridad, HMPH, no me atraparán tan fácilmente. Con un bizquido suave, Navia dibujó su espada, la giró en un movimiento practicado y declaró con confianza. Mi cuchilla no está hecha de papel. Una vez más, Navia se encontró invitada a Maison Gardiennage para el té, esta vez por blandir su arma en la entrada. Después de recibir una conferencia exhaustiva, Navia finalmente fue lanzada. Ella miró a Thierry, un leve rubor coloreando sus mejillas. Además de mi espada, yo también tengo melus y plata. En cualquier caso, dejaré este asunto en tus manos capaces, Thierry. Considéralo una deuda adeudada por la Spina di Rosula. Thierry agitó las manos en protesta. Por favor, no digas eso. Señorita Navia. Su ayuda con la investigación será invaluable y aliviará enormemente la carga de trabajo de Maison Gardiennage. En todo caso, deberíamos ser los que te debemos un favor. Muy bien, ya que te has decidido, señorita Navia. Gracias por tu cooperación. Recuperaré toda la información de casos relevantes para usted de inmediato. En cuanto al registro formal con Maison Gardiennage, puede dejarme eso. Gracias, Thierry. Agradezco tu ayuda. Capítulo 16. Charlotte comienza investigaciones secretas. No mucho después, Thierry reapareció antes de Navia, presentándola con informes y pistas organizadas. Oh, señorita Navia. Justo cuando Navia estaba a punto de irse con la evidencia, Thierry la llamó. Realmente lamento no haber podido evitar más con el caso de tu padre. No puedo creer que alguien como Monsieur Callas mate a su amigo. Hay muchos puntos sospechosos en el caso, pero no entiendo por qué no se defendió. Mientras estaba estacionado en Poisson, Monsieur Callas me ayudó mucho. Estoy agradecido con él y lo admiro. Me alegra ver que te has recuperado tan rápido. Estoy seguro de que Monsieur Callas sentiría lo mismo si lo supiera. Sé que quieres investigar la verdad, pero ten cuidado. Cuando alguien muere, todo termina. Ya no pueden sentir nada: honor, reputación, dolor y tristeza. A veces me siento tan enojado. Mi padre preferiría morir que decirme algo. Un destello de dolor y furia cruzó la cara de Navia, pero rápidamente se dio la vuelta, esforzándose por recuperar la compostura. Señorita, debe haber razones más allá de los labios de tu padre, dijo Melus, amargura que se aferraba a su lengua. Él sabía la verdad, pero para la seguridad de Navia, no podía hablarla, no. Los eventos recientes habían templado el espíritu de Navia. Pero no fue suficiente. No se había vuelto lo suficientemente fuerte como para enfrentar cada tormenta. Más crucialmente, incluso Callas no había descubierto la pista crítica. Revelando lo que él sabía ahora solo la pondría en peligro. No hay necesidad de consolarme, Melus. Ya he pasado por eso. Navia presionó una mano en sus ojos, bloqueando las lágrimas. Solo después de un largo momento finalmente dominó sus emociones. Gracias por compartir esto conmigo. Gracias por seguir creyendo en mi padre, Thierry. Señorita Navia, si hay algo que pueda hacer para ayudar en su investigación sobre el caso de Monsieur Callas, por favor ven a mí. Haré todo lo posible para ayudar. A las palabras de Thierry, Navia asintió. Entonces les deseo una resolución rápida a sus problemas con los periodistas. Al escuchar las palabras de Navia, la expresión de Thierry se desmoronó al instante, como si un cuchillo hubiera sido empujado a su pecho. Al ver la expresión de Thierry, Navia dejó escapar una risa abundante, la penumbra en su corazón levantando ligeramente. Luego partió con Melus y Silver. Mientras tanto, cerca de la casa del hogar, Charlotte se agachó, usando cubierta para ocultarse, su tumba de expresión. Aunque su investigación acababa de comenzar, Charlotte ya había notado numerosas anomalías. Las calles y casas alrededor de la casa del hogar estaban de forma antinatural, como fragmentadas innumerables veces. Los vendedores en la calle parecían desconcertantemente jóvenes, y algunos propietarios de casas incluso eran niños que no habían crecido completamente. A pesar de ser el orfanato más grande de Fontaine, la casa del hogar ofreció un silencio misterioso desprovisto de risas o charlas de los niños.
La tranquilidad del lugar se sentía antinatural, casi opresiva. La mayoría de Fontaine ahora sabía que la casa del hogar sirvió como la rama de Fatui en la ciudad. La gente lo evitó como la peste, e incluso los reporteros se negaron a investigar allí, lo que resultó en una escasez de información sobre el orfanato. Las diversas anomalías en la casa del hogar hicieron que Charlotte se diera cuenta de que podría haberse convertido en una de las bases de Fatui en Fontaine. Lofan creció aquí. Charlotte agarró su cámara un poco más estricta. Aunque podía sentir el débil peligro, sus ojos no mostraron rastro de dudas. Tenía que descubrir por qué Lofan había hecho esto. Si Lofan no hubiera estado involucrado en el caso de suicidio en serie, Charlotte hubiera pensado que estaba usando su vida para traer a la gente abandonada de Fleuve Cendre ante los fontanianos. Pero la participación de Lofan en el caso, junto con la carta en su cuerpo que contenía algo de información, significaba que lo que Lofan quería recordarle no era tan simple. Charlotte recordó cuidadosamente. La última declaración abrupta de Lofan parecía insinuar que lo que quería decirle estaba relacionado con el Fatui. Combinado con el hecho de que el mismo Lofan era un Fatui, esto hizo que la conjetura fuera más probable. Para investigar todo esto, Charlotte llegó solo a las cercanías de la casa del hogar. De hecho, el plan inicial de Charlotte era entrevistar abiertamente a los residentes locales, luego reunir información sobre la casa del hogar de sus palabras fragmentadas. Cuando Charlotte se dio cuenta de la casa de la esfera de influencia del hogar se extendió más allá de los confines de la mansión misma. Inmediatamente pasó de una investigación abierta a operaciones encubiertas, cuidadoso de no alertar al enemigo. Por supuesto, Charlotte no tenía intención de arrojarse imprudentemente al peligro. Sin primero reunir inteligencia crucial, se negó a colarse en la casa del interior del hogar para la investigación. En cambio, se estacionó fuera de la mansión, esperando que un gran pez nadara en su red. Pronto, las esperanzas de Charlotte fueron respondidas. Linney salió de la casa del hogar. En el momento en que Charlotte vio la figura de Linney salir de la mansión, ella supo que él debía poseer información vital. Linney y Lynette, como los famosos gemelos de mago, disfrutó de una fama inmensa en Fontaine. Muchos viajeros extranjeros vinieron específicamente a Fontaine para presenciar sus actuaciones mágicas. Charlotte nunca imaginó que podrían ser miembros de Fatui. De repente, Charlotte sintió que un escalofrío atravesó. ¿Qué tan profundamente se había infiltrado en Fatui Fontaine? Sacudiendo la cabeza vigorosamente, Charlotte desestimó el pensamiento. Ahora no era el momento de tales consideraciones. Ella sabía bien que Linney y Lynette, como hermano y hermana, rara vez se separaban. Con Lynette notablemente ausente y Linney apresurándose solo, Charlotte sintió que esta podría ser su mejor oportunidad para obtener las pistas que buscaba. Al ver la figura de Linney se desvanece gradualmente en la distancia, Charlotte comenzó sigilosamente su búsqueda. Se movió con precaución deliberada. Dado el estado y las capacidades actuales de Linney, su posición dentro del Fatui debe ser sustancial, y su vigilancia sin duda se elevaría. Sin otras pistas a seguir. Incluso rastrear sus movimientos sería una ganancia significativa. Charlotte se negó a arriesgar la exposición a través de acciones impulsivas. Sin que ella lo supiera, un gato manchado que descansa junto a la calle había abierto los ojos en algún momento. Su mirada permaneció fija en cada movimiento de Charlotte hasta que desapareció de la vista. Solo entonces el felino lamió tranquilamente su pata. Capítulo 17. Gran crisis de Charlotte. Durante 3 días consecutivos, a veces Linney, a veces Lynette, se aventuraron solos cada vez. Sin embargo, sus movimientos no mostraron signos de actividad sospechosa. Los movimientos de Lynette eran bastante predecibles. Generalmente disfrutaba de dulces en un café. Las actividades de Linney, sin embargo, eran más variadas. Compraría dulces o arreglos florales para niños en la casa del hogar, o participaría en largas conversaciones con individuos vestidos. Durante estos 3 días, incluso realizó magia callejera para niños junto a la carretera. De todas las apariencias, ambos hermanos parecían perfectamente normales. Como el caso de suicidio en serie reclamaba más víctimas, Charlotte las observó frunciendo el ceño al escuchar las noticias, al igual que cualquier ciudadano interesado. Sin embargo, esto solo profundizó las sospechas de Charlotte. Incluso se preguntó si la habían descubierto. Primero, el patrón inusual de la pareja de hermandades que se dividió con frecuencia se destacó. Segundo, la próxima actuación mágica de Linney se encontró cerca, con invitaciones ya enviadas. Sin embargo, en lugar de ensayar, pasó sus días en tareas mundanas,
no mostró una aparente preocupación por el inminente espectáculo. Charlotte sospechó que la habían distraído deliberadamente, dejando la evidencia crucial expuesta con precisión durante su ausencia. Si ya hubiera sido expuesta, incluso si evitaba deliberadamente a los dos, no podría ver nada. Al final, Charlotte se preparó para ingresar a la casa del hogar para buscar pistas. Las acciones de Charlotte fueron extremadamente peligrosas. No se atrevió a buscar personal oficial para un diagrama estructural de la casa del hogar, ya que no podía garantizar que la persona de la que buscaba ayuda no era miembro de Fatui. Finalmente, Charlotte dejó una carta en el cajón de su mesa de trabajo. Si algo le pasó, alguien vendría a buscar sus pertenencias y encontrar esta carta oculta. Si no hubiera pasado nada, simplemente recordaría recuperar la carta a tiempo. Entonces Charlotte dejó la oficina de vapor y llegó a las cercanías de la casa del hogar una vez más. Después de un periodo de seguimiento, Charlotte había descubierto aproximadamente los patrones de movimiento de Linney y Lynette. Todos los días, salían juntos al menos una vez, ya sea por ocio, comer o acompañar a los niños en los juegos. Charlotte tenía la intención de aprovechar esta oportunidad para infiltrarse en la casa del hogar. Incluso si ella hubiera sido expuesta, antes de que Linney y Lynette reaccionaran, todavía tendría algo de tiempo para investigar pistas. Incluso si Linney y Lynette no estuvieran presentes en la casa del hogar, como una de las fortalezas de Fatui, sin duda estaba tensa de peligros. Aunque Charlotte ocasionalmente se aventuró en situaciones peligrosas para obtener informes exclusivos o descubrir la verdad detrás de ciertos casos, no estaba completamente indefensa. Sin embargo, ella sabía que sus capacidades palidecían en comparación con la monstruosa escala de Fatui. Sin embargo, Charlotte se había preparado. No importa cuán peligroso o difícil, descubriría la verdad detrás de esta serie de eventos. Al rodear la casa del perímetro del hogar, Charlotte buscó un punto de entrada. Finalmente, se instaló en una ventana del segundo piso. El hielo se fusionó debajo de sus pies mientras atravesaba cuidadosamente la pared exterior de la mansión. Después de confirmar que nadie ocupó el interior, ella se deslizó por la ventana. Dispersando el hielo debajo de ella, Charlotte exhaló en alivio. Tenía como máximo 20 minutos para desentrañar la casa de los secretos del hogar. Justo cuando Charlotte estaba pensando esto, las luces de la habitación de repente se apagaron. La visión de Charlotte se sumergió en la oscuridad. Antes de que ella pudiera reaccionar, la habitación se iluminó nuevamente. Entonces Charlotte vio dos figuras paradas no muy lejos, después de haber aparecido en algún momento. Su cuerpo se puso rígido, y se sintió como si su sangre se hubiera congelado. ¿No se suponía que habían salido de la casa del hogar? Golpe, golpe. Lynette señaló inexpresivamente a Linney a su lado. Linney se quitó el sombrero de jugador de bolos con una sonrisa, se inclinó ante Charlotte. Y parecía tratar toda la situación como una actuación en el escenario. Me pregunto si nuestra entrada ha traído a la señorita Charlotte incluso la más mínima sorpresa. Charlotte no respondió ni se movió. Ella sabía que en el momento en que aparecían, toda esperanza de escape había desaparecido. No solo estuve expuesto, sino que he estado bajo su vigilancia todo el tiempo. Su derrota fue absoluta. Aunque ya había sobreestimado las habilidades de Linney y Lynette, todavía perdió por completo. ¿Era este el Fatui? ¿Pero por qué? Ella no había sentido a nadie mirándola. Meob. El grito de un gato de repente vino de detrás de Charlotte. Ella giró en alarma para ver a un hermoso gato manchado entrar en la habitación a través de la ventana. El felino inmediatamente saltó a los brazos de Lynette, donde la niña acarició suavemente su cabeza con una leve sonrisa. La escena llevó a Charlotte a sus sentidos. Recordó haber visto a este gato manchado alrededor de la mansión en los últimos días, aunque no lo había pagado mucho. Nunca habría imaginado que cada movimiento estaba siendo observado por un gato. Buen trabajo, dijo Linney, acariciando al gato manchado. El felino se frotó cariñosamente contra su mano, confirmando las sospechas de Charlotte. Suficiente. Discutamos nuestro pequeño asunto, señorita Charlotte. A decir verdad, si estás interesado en la casa del hogar, podrías haber usado la puerta principal. Incluso podría haberte dado una gira adecuada. ¿Pero por qué te escabulliste, señorita Charlotte? Ahora debo tratarte como alguien con motivos ocultos. La cara de Linney reveló una sonrisa helada. Se frotó la mano casualmente, y varias cartas de juego se materializaron en su palma. Su mirada se agudizó. Próximo. Linney se movería para eliminarla como intruso. Charlotte miró a Linney y suspiró profundamente.
Lo siento, Lofan. Te he decepcionado. Mis habilidades son demasiado débiles. Al final, no pude descubrir lo que sacrificaste tu vida para decirme. Aunque la mente de Charlotte ya estaba girando con posibilidades, y el combate no era su fuerte. Ella se negó a caer sin pelear. Al menos dejaría una marca en Linney. Entonces, espero que la oratrice mecánica de Anjalse Cardinale condene públicamente a Linney. La mirada de Charlotte se endureció, los elementos crió alrededor de su cuerpo comienzan a agitarse. Capítulo 18. La inteligente Furina. Sintiendo la energía que emana de Charlotte, Linney simplemente mostró una sonrisa cruel. Casualmente arrojó la tarjeta de juego en su mano, pero se disparó hacia Charlotte con una velocidad inimaginable, cortando el aire. Lynette permaneció inmóvil, ya que ya había concluido que no había necesidad de su intervención. Charlotte se centró por completo, apenas logró conjurar un escudo de hielo justo antes de que golpeara el ataque. Sin embargo, ella no respiró alivio. El elemento piro girando alrededor de la tarjeta hizo que el aire a su alrededor se sintiera incómodamente cálido. Esto no aguantará. Al darse cuenta de esto, Charlotte inmediatamente ajustó el ángulo de su escudo de hielo, esperando desviar la trayectoria de la tarjeta. Sin embargo, no tenía confianza en el éxito de la maniobra. A los ojos de Charlotte, las cartas de juego de Piro finalmente chocaron con su escudo de elementos de hielo. Contrariamente a su expectativa de un gran impacto, las tarjetas se transformaron instantáneamente en flores vibrantes al contacto. Después de golpear la barrera de hielo, lentamente se dirigieron hacia abajo. Charlotte se quedó congelada en estado de shock. Ja, disculpas, señorita Charlotte. Solo un pequeño chiste de mi parte. Linney no pudo reprimir su risa ante la aturdida expresión de Charlotte, disipando instantáneamente la tensa atmósfera. ¿Cuál es el significado de esto? Ver la diversión de Linney. Charlotte sintió una oleada de ira por ser burlada. No te enojes, señorita Charlotte. Como mago experto, siempre pretendo causar una impresión duradera durante nuestra primera reunión. Linney se rompió los dedos con una sonrisa, llenando la habitación al instante con coloridos serpentinas y globos. Muy bien, todos pueden salir ahora. Damos la bienvenida a mi amigo correctamente. Cuando las palabras de Linney se desvanecieron, un grupo de niños de 10 años se apresuró a la habitación, rodeando a Charlotte. Hermana mayor, eres la amiga de Linney, ¿no? Linney dijo que eres tímido. Finalmente viniste a verlo hoy. Hermana mayor, ¿eres la novia de Linney? El repentino ataque de preguntas abrumó la mente de Charlotte. Ella no sabía cómo manejar el entusiasmo de los niños. Muy bien, asfixia ahora. No la asuste. Linney sonrió y levantó las manos para calmar a los niños enérgicos. Luego se volvió hacia Charlotte nuevamente. Bienvenido oficialmente a la casa del hogar, señorita Charlotte. Comencemos la gira ahora, ¿de acuerdo? En serio, ¿por qué la Maison Gardienge no ha resuelto el caso todavía? Furina miró las calles desiertas, su ceño fruncido. Lo que realmente deseaba ver era la prosperidad y vitalidad de Fontaine, para no decepcionar la confianza que el Hydro Archon anterior había puesto en ella al confiar el futuro de Fontaine. Ahora, incluso en la capital de Fontaine, una vez que amaba, las calles estaban inquietantemente vacías. Esta vista arrojó un palo sobre el estado de ánimo de Furina. Por supuesto, Furina no expresaría estos pensamientos en voz alta. En cambio, ella comentó: si esto continúa, mis procesiones ceremoniales diarias en plena regalía carecerán de los aplausos y los aplausos de la gente. Sin detener al culpable, la reputación de Fontaine como la tierra de la justicia, pronto podría convertirse en la tierra del pecado. Clorinde, ¿qué está pasando con el Maison Gardiennage? ¿No se trata simplemente de evitar que las víctimas inocentes ignoren sus vidas? ¿De salvar a los ciudadanos comunes? ¿Eso es realmente tan difícil? Escuchar la pregunta de Furina. Clorinde retiró su mirada desde los alrededores, que había estado llena de emociones complejas. Luego explicó: Lady Furina, según los informes presentados por Maison Gardienge, parece que las víctimas recientes poseían habilidades notablemente avanzadas. Independientemente de cómo responda Maison Gardienge, los fallecidos siempre tienen contramedidas correspondientes. Escuché que después de que Maison Gardienge se sellara por completo del área debajo de Palacio de Mermonia, las víctimas subieron las paredes para llegar a la plataforma frente al palacio. En cuanto a las víctimas más recientes,
El Maison Gardiennage aún no ha determinado cómo llegaron a la plataforma frente a Palais Mermonia. Después de escuchar la explicación de Clorinde, Furina estaba completamente estupefitada. Porque entendió todas las palabras que dijo Clorinde, pero cuando se reunió, sonaba tan fantástica. Furina se giró para mirar la altura de la pared debajo de Palais Mermonia, luego se volvió hacia Clorinde y dijo: ¿Están los miembros de Maison Gardiennage que investigan este caso bajo demasiada presión? Tal vez están teniendo alucinaciones. Vamos a enviarlos a casa para descansar y traer personal nuevo de otras áreas para continuar la investigación. En este punto, Furina dudó por un momento, luego miró a su alrededor antes de inclinarse cerca de la oreja de Clorinde y susurrando: Clorinde, ¿por qué no les haces que algunos psicólogos los revisen? No es que piense que están locos ni nada, solo para estar a salvo. Los labios de Clorinde se contrajeron. Ella sabía que Furina definitivamente no creía en sus palabras. Por supuesto, cuando escuchó estas cosas por primera vez, tampoco las creyó. Pero después de ir personalmente a la estación de policía y ver a 3 escuadrones completos de oficiales, incluido su capitán, parado en la entrada murmurando "ABA, ABA", no tuvo más remedio que aceptar esta realidad. Lady Furina. Ya fui a la Maison Gardiennage para investigar. Este caso es mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros imaginamos. La policía no estaba equivocada porque... Clorinde, ¿cómo puedo creer algo como esto? Necesitaré verlo por mí mismo. Bien. Furina de repente se iluminó, aplaudiendo. Clorinde, lo tengo. Iré a la escena yo mismo y traeré a algunos de los ciudadanos de Fontaine. Primero, puedo verificar si las afirmaciones de la policía son ciertas. Segundo, si alguna víctima intenta suicidarse, puedo salvarlas. Entonces, al cuestionar a estas víctimas, podríamos desentrañar todo el caso. Ja ja ja. ¿Cómo se esperaba de mí? Incluso un caso que perplejo a la policía estará completamente resuelto con mis manos. Una vez que aprendemos al culpable, Fontaine volverá a su antigua gloria. Además, cada vez que la gente me vea, recordaremos que yo, Furina, descubrí el verdadero autor intelectual detrás del caso suicida en serie. Sin duda, esto los hará venerar y adorarme aún más. Cuando llegue el momento, debo organizar una gran celebración donde todos levanten sus tazas de vino en mi honor. Aunque no se había dado un solo paso hacia el éxito, Furina ya estaba disfrutando de la alegría de la victoria. Clorinde seguía siendo impasible, jugando perfectamente su parte. Como se esperaba de Lady Furina. Ja ja ja. La sonrisa en el rostro de Furina se hizo aún más radiante. Capítulo 19. Con Lady Furina a nuestro lado, podemos estar seguros. Escuché que Lady Furina se hará cargo personalmente. Eso es fantástico. Ya es hora. Esos inútiles bastardos Maison Gardiennage toman nuestros impuestos cada luna, pero ni siquiera pueden atrapar al asesino. HMPH, una vez que Lady Furina interviene, será un juego terminado. Ella rastreará al culpable y los transportará de inmediato. En los últimos días, el caso de suicidio en serie en Fontaine había dejado a los ciudadanos al límite. Cuando las noticias se extendieron, Furina intervendría personalmente, rescatar al próximo suicidio para descubrir al culpable. Una multitud se reunió rápidamente, bloqueando varias calles sólidas. En ese momento, un contingente de Maison Gardiennage Guards despejó el camino. Furina se acercó con la gracia deliberada, seguida de Clorinde con la cabeza ligeramente inclinada. Cuando Furina pasó, los guardias de ambos lados lucharon el camino con pétalos, creando una entrada dramática digna de una gran actuación. Mira, es Lady Furina. Lady Furina. Debes encontrar el verdadero asesino para nosotros. Lady Furina, siempre te apoyaré. La multitud estalló en emoción por la aparición de Furina, aunque el orden general permaneció intacto. Furina enfrentó los vítores de la multitud, fingiendo compostura cuando se acercó a la plataforma elevada ya construida en el espacio abierto. En verdad, su corazón ya estaba lleno de alegría. El vítores de hoy es mucho más entusiasta de lo habitual. Parece que todos finalmente se han dado cuenta de que la paz de Fontaine todavía depende de mí. Excelente, excelente. Mantenga este impulso, y los fontanianos sin duda crecerán aún más reverentes y dedicados a mí, el arconte hidroeléctrico, en sus corazones. Ja, 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 ja. En medio de la jubilación del pueblo, Furina ascendió a la plataforma y se paró sobre una caja de madera.
El podio ante ella ocultó la situación detrás de ella desde la opinión de la multitud. Clorinde se colocó junto al atril, su mirada aguda barriendo la escena de abajo. En este momento, ella se quedó media cabeza más corta que Furina. Silencio. Lady Furina tiene palabras para compartir. Clorinde habló fríamente, y cuando sus palabras llegaron a la multitud, el clamor debajo gradualmente disminuyó. Todos los ojos ahora se volvieron expectantes hacia Furina de pie en el podio. Al cumplir con el peso de su anticipación, Furina se aclaró la garganta con un ejem practicado antes de dirigirse a la asamblea. Mis queridos sujetos, soy consciente de que un palo ha colgado sobre Fontaine estos últimos días. Cada uno de ustedes teme convertirse en la próxima víctima del caso suicida en serie. Pero a partir de este momento, la penumbra de Fontaine se desvanecerá. Ya no necesitas vivir con temor. Porque estoy aquí. Mientras permanezca Furina, no caerán más víctimas. ¡Bravo! Verdaderamente digno de nuestra Furina. Con Furina entre nosotros, estamos seguros. Al escuchar los vítores de la multitud, la expresión de Furina se volvió aún más triunfante. Ja ja ja. Mientras yo, Furina, estoy aquí, ningún esquema escapará de mi mirada. Cada mal será llevado ante la justicia. Te escondes en las sombras. Manipulando corazones, solo escuchar mi nombre debe hacerte acelerar con miedo. Vamos, si tienes las agallas, estalle tu cerebro y crea nuevas víctimas antes que yo. Si te atreves a hacer eso, incluso podría alabarte por tener una pizca de coraje para desafiar a los dioses. Esa rata se esconde en las sombras, yo, Furina. Declare formalmente la guerra en nombre de Dios. ¿Te atreves a aceptar? El elocuente discurso de Furina inmediatamente agitó el fervor de la multitud. Sí, así es como debería ser. Un mero asesino no se atrevería a mostrar su rostro ante Lady Furina. Precisamente por Lady Furina que Fontaine se llama Tierra de la Justicia. Lady Furina. Siempre te apoyaremos. A medida que continuaban las alabanzas de la gente, Furina le resultaba cada vez más difícil suprimir su sonrisa creciente, su expresión se vuelve más evidente con cada momento que pasa. Para mantener su noble comportamiento, Furina no tuvo más remedio que inclinar la cabeza hacia arriba. Combinado con la altura de la plataforma y las cajas. Esto le permitió ocultar efectivamente sus expresiones faciales. Entonces Furina notó lo que parecía ser un pájaro grande en el cielo, volando directamente hacia Palais Mermonia. Cuando Furina finalmente hizo la verdadera forma de la criatura, se congeló en estado de shock. Al notar el comportamiento inusual de Furina, muchos espectadores también dirigieron su atención hacia el cielo, emitiendo gritos de alarma. ¿Qué es eso? Parece un pájaro. Pero ese pájaro es demasiado masivo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Es claramente un humano. Al presenciar esta escena, los oficiales de Maison Gardienge que mantienen la orden se estremecieron involuntariamente, sus cuerpos recordaron instantáneamente el terror de tener sus salarios atracados no hace mucho tiempo. Sin embargo, al recordar la presencia de Furina en la escena, rápidamente recuperaron su compostura. La multitud compartió pensamientos similares, todos los ojos se volvieron hacia Furina. Sintiendo el peso de la mirada de todos, Furina también recuperó la calma y se dirigió a la multitud para calmar sus emociones. No hay necesidad de entrar en pánico o temer. Todo está bajo mi control. Hagamos que Maison Gardienge verifique la identidad y el propósito de esta persona primero. Espera, no hay necesidad de verificación ahora. Al ver que la figura se desplomó rápidamente desde el cielo, los labios de Furina se agitaron. Bueno, realmente rompió todos los obstáculos y capas de seguridad solo para suicidarse saltando de la plataforma antes de Palais Mermonia. Qué extraño. No estoy muy seguro de esto. Observemos un poco más. Después de una cuidadosa observación, Furina concluyó que la víctima era un joven robusto. No importa cómo lo mirara. No parecía alguien que había llegado al final de su cuerda y renunció a la vida. Sin embargo, no había más tiempo para que Furina reflexionara. Cuando el hombre alcanzó cierta altura, finalmente tomó medidas. Una esfera de agua disparó hacia el hombre a alta velocidad, cubriendo una gran distancia en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Lofan Mid, caída y lamentando cuán cada vez más difícil era ganar puntos, asustar una esfera azul profunda de agua que lo envuelve en su campo de visión. Se congeló momentáneamente antes de que su expresión cambiara drásticamente. No es bueno. Alguien está tratando de salvarlo.
¿Qué pequeño mocoso es tan malicioso, queriendo arruinar su gran plan? Lofan miró hacia Furina. Y sus ojos se encontraron. Entonces eres tú, pequeño mocoso. Eres el que intenta salvarme. Una expresión siniestra apareció en la cara de Lofan, enviando una repentina sensación de gloriosidad a través de Furina, que había estado monitoreando constantemente su condición. Justo cuando la esfera del agua estaba a punto de atrapar el cuerpo de Lofan. Se apoderó del momento y arrojó la cabeza hacia atrás con todas sus fuerzas. Una grieta repugnante resonó cuando su cuello se rompió. Todos los presentes miraron el cadáver que Furina había salvado, y la escena cayó en un silencio mortal. Capítulo 20. Lofan descubre una mina de oro. HMPH. ¿Crees que puedes evitar que me suicides? Lofan se transformó en un estado de alma y voló al aire, mirando a la Furina completamente aturdida debajo. Se burló despectivo. Nadie puede evitar que me suicida. Incluso Dios no puede. Lo dije. Pero ven a pensar en ello. ¿No son estos demasiados puntos? Lofan miró él repentinamente aumentó 8000 puntos y se sorprendió por completo. Pensando en cómo había puesto minuciosamente todo ese acto antes, solo para obtener 5000 puntos al final, Lofan de repente se sintió muy injusto. Vaya, ¿entonces ganar puntos es realmente tan fácil? Lofan sintió que había descubierto una mina de oro. Su mirada hacia Furina inmediatamente se hizo amigable. Esta no es una chica linda tratando de evitar que haga una fortuna, es un dios de la riqueza que se me entrega. Verdaderamente digno de ser el Archonidaine de Fontaine. Si los puntos fueran tan fáciles de ganar. ¿Por qué había pasado por todos esos problemas para estrategias contra Maison Gardienge? Incluso había desperdiciado habilidades de aprendizaje de puntos preciosos. Lofan miró a las decenas de miles de espectadores y de repente se dio cuenta de que tenía otra oportunidad de hacer una fortuna. Rápidamente reencarnó. Esto no puede ser. Claramente lo salvé. Furina miró el cadáver retorcido, sus características se contorsionaron en lo que parecían ser un dolor extremo. Su cuerpo se estremeció involuntariamente. Furina no pudo entenderlo. Había usado agua como cojín, sincronizar el descenso del líquido para encontrarse con el cuerpo del hombre fraccionalmente después de su caída. Con su control sobre los elementos hidroeléctricos. Esto debería haber sido completamente posible. Entonces, ¿cómo murió? El pánico surgió a través de Furina. Completamente bajo una pérdida, se volvió hacia Clorinde con ojos desesperados. Clorinde frunció el ceño. Aunque el fracaso de Furina la sorprendió, el daño se hizo. Su prioridad ahora era minimizar el impacto del incidente. Clorinde suspiró internamente. Furina había convocado deliberadamente a una multitud masiva para exhibirse ante la gente de hoy. Esa escena hace momentos probablemente había sido presenciada por decenas de miles, tal vez incluso cientos de miles. Ahora, contener las noticias resultaría increíblemente difícil. ¿Qué opción tenía ella? No importa la dificultad, debe hacer todo lo posible. Mantener la dignidad del dios era su deber sagrado. Clorinde le ofreció a Furina algunas palabras de consuelo. Por favor, retírelo primero, Lady Furina. Déjame el resto. Por favor, no te culpes con demasiada dureza. Ese hombre buscó su propia desaparición. Su intención inicial era salvarlo, pero surgieron circunstancias imprevistas. La gente de Fontaine entenderá. Lady Furina. No necesitas preocuparte en exceso. De hecho, Furina asintió ligeramente, su compostura regresó. En este momento, sin embargo, no tenía energía para formalidades. Entonces te confío esto, Clorinde. Tenerte aquí es una verdadera bendición. Después de decir esto, Furina inmediatamente saltó de la caja y estaba a punto de escabullirse. Justo entonces, de repente surgió una figura de la multitud, que había caído en silencio mortal. Al ver el cadáver en el suelo, dejó escapar un lamento ensordecedor de dolor. Hermano, ¿por qué me dejaste primero? Este llanto desgarrador, lleno de tristeza insoportable, se congeló instantáneamente a Furina en seco cuando estaba a punto de huir. Furina se volvió para mirar y vio a un hombre de mediana edad con una barba completa. Llevaba solo pantalones cortos rojos, su cuerpo empapado en sudor como si hubiera estado corriendo frenéticamente. Su rostro era un desastre de lágrimas y mocos, con resortes ocasionales que retrocedían los hilos blancos, creando una visual sorprendente. El hombre acunó al cadáver en sus brazos, mirando con los ojos cariñosos mientras hablaba con una emoción profunda. Hermano, despierta.
Despierta y mírame. Soy tu pequeño martillo. ¿Por qué de repente te diste por vencido? ¿No estuvimos de acuerdo ayer para ver juntos los amaneceres y las puestas de sol, compartir el mismo tazón, dormir en la misma cama, casarte con la misma mujer? Para dejarte ser todo en mi vida. Para mantenerse calientes, nunca decepcionar. ¿Has olvidado todo eso? ¿Cómo puedes ser tan desalmado, dejándome solo así? Hermano, ¿cómo se supone que debo vivir sin ti, hermano? Dolor, duele demasiado. Los espectadores, momentáneamente aturdidos por el repentino arrebato, estaban a punto de consolar al hombre que parecía conocer al fallecido cuando escucharon estas palabras y se congelaron en estado de shock. Furina observó la actuación del hombre, su sentido de culpa se intensificó. Lo siento, monsieur. Furina finalmente dio un paso adelante, su voz llena de remordimiento. No pude salvar a tu amigo. Su disculpa no tuvo efecto. En cambio, el hombre lloró aún más desesperadamente, su dolor de dolor lloró conmovedora simpatía en la multitud. Era como si el hombre muerto en el suelo fuera su amigo más cercano, evocando un profundo sentido de tristeza en aquellos que presenciaron la escena. ¡Qué lamentable! Esta persona. Al escuchar sus miserables gritos, yo también tengo ganas de llorar. Está sollozando tan duro. Quiero convertirme en su amigo y quedarme a su lado para siempre. Y este es aún más un peso pesado. Al ver que sus palabras no tuvieron ningún efecto y solo hizo que el hombre llorara más duro, Furina se sintió completamente perdido. Clorinde rápidamente dio un paso adelante para difundir la situación. Monsieur, compartimos cierta responsabilidad por no salvar a tu amigo. Lo compensaremos más tarde, pero coopere con Maison Gardienge ahora y baje a su compañero. ¿Tú? ¿Crees que soy el tipo de persona que se venderá por dinero? Mi hermano mayor murió aquí, mi hermano mayor. Has perdido dinero, pero he perdido a mi mejor hermano. El hombre que casi había hecho que Clorinde entregue una compensación directamente a su puerta cambió rápidamente su tono, presentando un acto de indignación justa como si su propio personaje hubiera sido insultado. Cuando sintió que había preparado el escenario lo suficiente, el hombre de repente rugió. Mi hermano mayor está muerto. No quiero vivir más. Hermano, vengo a unirme a ti. Los espectadores que habían estado tratando de consolar al hombre se congelaron momentáneamente antes de que el pánico se extendiera por sus caras. Los ojos de Clorinde se estrecharon, y estalló con potencia electroelemental cruda. Cargó hacia el hombre a velocidad vertiginosa, pero era un latido demasiado tarde. El hombre le puso las manos sobre el cuello y dio un giro suave. Con una fuerte grieta, se derrumbó al suelo, abrazando a la víctima anterior. 3. Furina miró la escena, completamente atónito. Rápido. Prepárate para salvarlo. Clorinde dirigió urgentemente a los miembros de Maison Gardienge completamente congelados. Solo después de escuchar sus palabras, los otros se rompieron repentinamente de su aturdimiento, haciendo que la escena se convirtiera en un caos absoluto. Aunque los comandos médicos de Clorinde llegaron a tiempo, finalmente no lograron salvar la vida del joven. Sintiendo la mirada interrogada de Furina, Clorinde simplemente sacudió la cabeza mucho. Los ojos de Furina perdieron su brillo. Otra muerte. Parece otro pacto de suicidio. Los espectadores miraron a los dos hombres que yacían entrelazados en el suelo, sus emociones corrían complejas.